Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día seguimos con el estudio de los Evangelios y nos toca estudiar el capítulo 15, lección 15, no capítulo 15, lección 15. Y esta lección 15 nos lleva a la sanidad del hijo de un oficial del rey. Y Jesús está en el lugar de Caná, de Galilea, y hoy día vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Juan, versículos 46 al 54. De ahí vamos a ir al libro de Lucas, rechazado en Nazaret. Este episodio solo aparece en Juan, sanidad del hijo de un oficial del rey, ¿ya? Solo aparece en el libro de Juan. Bien, oramos, Señor, y bendecimos su nombre. Señor, estamos delante de ti, delante de tu presencia. Hemos abierto nuestra Biblia, Señor, para estudiar, para leer de tu palabra. Y pedimos que tú nos bendigas a través de ella. Tu palabra es bendición para nosotros, escucharla, leerla, escudriñarla, Señor, y trae muchas lecciones a nuestra vida, trae sabiduría, Señor, a nuestro caminar diario, a nuestras decisiones. Pedimos tu bendición a través de tu palabra, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bien, le decía, solamente el libro de Juan habla de la sanidad del hijo de un oficial del rey, ¿ya? Capítulo 4 del libro de Juan. Yo voy a guardar esto aquí porque después voy a volver para el libro de Lucas. Y dice, el hijo de un oficial del rey es sanado. Dice de la siguiente manera. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Si usted ve el mapa, yo estuve viendo el mapa, Jesús fue a Judea. De Judea pasó por Samaria para llegar a Caná. Está acá arribita. Y por ahí cerquita está el mar de Galilea, que después Jesús se va a encontrar, más adelante vamos a ver, que se va a encontrar con personas, con 4 discípulos más. Después de Caná de Galilea, él va a retroceder a Nazaret, y donde es rechazado, y después va a ir al mar de Galilea. Por eso es importante ver el mapa, que fueron bastante lo que anduvo Jesús. No era una situación, voy para allá y al otro día lo siguiente. No, esto traía una trayectoria muy, muy importante de tiempo. Lo que se narra, no se narra, se demoró, no sé, 3 semanas en llegar a Canadá. No marca en ese sentido mucho los tiempos de los viajes, ¿no es cierto? Entonces él fue a Caná de Galilea, pasó antes por Samaria y ahí en Samaria se le predicó a la mujer samaritana que descubre al Mesías. No que descubre, sino el Mesías le dice yo soy. Entonces dice donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Lo que un padre, pues hablamos de un oficial del rey, estamos hablando de un romano, ¿no es cierto? Un oficial del rey, de un romano, está pidiéndole a un judío, a un profeta, a mí lo marcaban como profeta, o el sanador, o el Mesías, pero él tenía una necesidad muy, muy fuerte, y es tan increíble, es llegar, y vino a él y le rogó. Encontró a alguien que podía sanar a su hijo, que en él había sanidad, creyó, quizás también creyó también en los milagros que hizo, pero no se quedó solamente y fue a buscar al que tenía la alternativa de dar una sanidad a su hijo, ¿no es cierto? Fue a Jesús, dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios,
no creeréis. ¿Cuál era la señal y el prodigio que había hecho aquí en Caná, en Capernaum? Era que él había convertido el agua en vino, ¿no es cierto? Era tremendo milagro. Y no eran 6 tinetas grandes de agua que hacían más o menos entre 400 a 600 litros de agua. Entonces el milagro, lo que se hablaba de él era algo muy interesante. Entonces Jesús le dice, si no viereis señal y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Y la palabra que Jesús le dijo, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué le dijo? Ve, tu hijo vive. No hizo una oración especial, ya vamos a orar por tu hijo, vámonos, una cadena de oración. No. Bastó solamente decirle, ve, tu hijo vive. Orar, Señor, sánalo a la distancia. No, Jesús bastaba solamente su palabra. Solamente su palabra. Y es tan increíble lo que pasa en este oficial, en este oficial del rey, que a esa voz solamente que le diga, ve, tu hijo vive, él cree. Él cree, no entra en duda y le dice, pero ¿por qué no vas y lo vas a ver? ¿Y por qué no coloca las manos sobre él? No, dice, y él creyó. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús y no se quedó con él y se fue. Le bastó que le dijera, tu hijo vive, ve, tu hijo vive, y eso bastaba para él. Bastaba para él. A veces, y a veces queremos, a veces queremos escuchar más de Dios. A veces Dios nos habla y a veces queremos tener una buena práctica de 2-3 horas con Dios. Quizás el oficial podría haber dicho, Señor, si estamos a conversar, yo quiero conversar más contigo, no sé. Una buena práctica, una buena profecía, no sé, unas palabras que sí, wow, no olvidar nunca más. Pero solamente dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó. A veces queremos escuchar más, a veces creemos que Dios va a conversar harto con nosotros. Y basta solamente unas palabras y nosotros debemos de creer aquellas palabras. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Lo mismo que Jesús le dice, lo mismo se encuentra con los siervos y le dice, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. ¿Y qué le dicen los siervos? Tu hijo vive. No le dicen tu hijo está bien, no, tu hijo vive. Es la misma palabra usada por Jesús, que los siervos usan la misma palabra, una señal clara de la sanidad de Jesús en ese sentido. Tu hijo vive. Entonces, él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. 3 veces se repite la palabra, tu hijo vive. Y él creyó con toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Hermoso, hermoso. A veces quisiéramos de parte de Dios una mayor palabra, no sé, un mayor respaldo a su contestación, a lo que Él nos está respondiendo, y a veces Dios no. Yo una vez tuve un problema, no un problema, sino teníamos una persona que nos apoyaba bastante en la iglesia, mucho.
Y en un momento de dolor viene un pastor y le ofrece que pueda tomar un pastorado. Y él dice, pastor, me voy a retirar porque me están ofreciendo pastorado. Y yo le dije, pero ¿cómo en este momento de dolor te ofrecen el pastorado? Como que no lo entendí. Y yo sí quedé, dije, no, no puede ser. Pues, encontré algo bien desequilibrado en el ofrecimiento. Porque fue un ofrecimiento, ni un llamado, ni no sé. Fue un ofrecimiento. Y yo dije, no, no, y quedé con esa situación. Iba en la micro y escucho solamente una voz, aquí un mensaje que me llega. Y lo único que me dice, estás quieto. Estás quieto. Yo quería hablar con el pastor y todo lo demás, explicarle cómo se le ocurría hacer algo así. Y la única palabra que me llega, está quieto y nada más. Y lo entendí. Ya dije, ya, que voy a andar dando la hora. Dije que voy a andarle diciendo, ya tengo una palabra del Señor y voy a obedecerla. Y lo único que me llegó aquí a la mente, y por eso uno a veces entiende que no es que yo estaba pensando, estás quieto. No, me llegó. Es cuando nuestra mente a veces, acordémonos que Dios obra de una o de otra forma. A José Dios le revelaba a través de sueños, a María le apareció el ángel, a Zacarías le apareció el ángel, pero a José le revelaba el sueño. Entonces, de diferentes maneras Dios nos habla, o de diferentes maneras empezamos a entender cómo Dios va a empezar a trabajar o a hablarnos a nosotros. Y yo, es como que usted tuviera un computador, está trabajando y de repente llega un mensaje, y le llegó. Y usted sabe que no es de usted porque llegó un mensaje. No una voz, sino una frase. Ahí está. Y a veces Dios colocó, solamente llegó hasta aquí, estás quieto, y yo dije, eso no es mío, eso es del Señor. Y quedé tranquilo, de una o de otra manera. Y uno quisiera conversar más con Dios. Wow, Señor, ¿por qué no me comentas? ¿Por qué hablamos? Y quisiera saber, quisiera esto. Puras preguntas tendríamos para conversar con Dios. Dios nos manda lo preciso, lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y al este hombre, podemos hablar del, ¿cómo se llamaba? Para no equivocarme, porque no lo marca como el centurión, el oficial del rey, ¿ya? El oficial del rey, le llega solamente, y palabra directa de Jesús, tu hijo, ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y él creyó, y no solamente él creyó, una palabra es capaz de cambiar a toda una familia. Qué interesante es Dios. Qué interesante. A veces nosotros tenemos un problema en la predicación. Predicamos en la calle y tratamos de armar una predicación muy formada, evangelística, no sé cómo a nuestra forma, para convencer. Y nosotros no somos los que convencemos. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, y nos lleva al arrepentimiento. Y usa nuestras vidas, a veces, en las palabras más sencillas, para llegar a los corazones. Y eso es como de una manera increíble. Una vez encontré una persona que estaba bien preocupada y tenía un problema, no sabía qué hacer y estaba en una tremenda angustia. Y llega a mi idea aquí porque yo había experimentado eso. Nosotros antes criamos gallinita y se echaba la gallinita y yo veía el proceso hasta que salían los huevitos, los pollitos. Es algo muy tierno, algo muy hermoso ver una crianza de gallinas cuando se echan y salen los pollitos. Es especial. Yo vi eso y cómo los cuida y todo lo demás. Entonces vino eso a mi mente y que no tenía nada que ver con lo que estaban hablando. Vino eso a mi mente y yo le dije, mira, te voy a contar una historia que no sé. Y empecé a narrar cómo era la historia de la gallina y cómo la gallina protegía a sus pollitos y todo lo demás. Yo dije, no. Y yo pensando y sabía que lo que estaba diciendo no tenía nada que ver, pero eso había llegado a mi mente. Yo dije, bueno, llegó, voy a decir. Y la persona dice, oh,
dijo, qué increíble cómo el Señor me está ahora dando la claridad y el entendimiento, me dijo. Yo tuve ese sueño. Yo soñé con esa gallina, con esos pollitos, dijo. Lo que usted me está contando, yo lo soñé. Oh, bendito sea el Señor, dijo yo. Y yo quedé así. Yo dije, ¿qué cosa? Y ahí uno va entendiendo que a veces lo que para nosotros no es racional, Dios ya lo tiene racional para otra persona. Y esa persona lo va a poder entender. Pero hay que obedecer, hay que entender cuándo es de Dios, cuando me llega algo quizá a la mente, cuando no es algo mío, no es una idea mía, y ahí Dios empieza a poder trabajar libremente. Cuando nosotros damos libertad de espíritu y no lo cuestionamos mucho, Dios empieza a trabajar con nosotros. Tiene una mayor libertad porque, no, es que esto no, ¿cómo le voy a contar? Yo podía haber, en parte dije, no tiene nada que ver, pero bueno, me llegó a la mente y voy a narrarlo. Y yo lo narré porque es algo fascinante, una emoción. Claro, la persona sí había tenido aquel sueño. Entonces, bastaba eso tan sencillo, y es capaz de cambiar el carácter, el momento, la angustia, porque ha llegado una palabra, un mensaje de Dios que sí la persona lo ha entendido. Lo ha entendido. Y Dios es cambiar, dice que creyó toda su familia. Estando Jesús aquí, dice que va a Nazaret. Voy a ir al libro, voy a seguir avanzando. Y en Nazaret dice que él va en el capítulo 4 de Lucas capítulo 4, él va a Nazaret y en Nazaret Jesús es rechazado. Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 30. Y dice de la siguiente manera, cambiando ahora lo de la oficial, estaba en Caná. Si usted ve el mapa, Caná, baja un poquito, está Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿sí? ¿Se acuerda? Jesús de Nazaret. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Acordemos que eran papiros, ¿ya? Se enrollaban. Y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Qué había ahora hecho en Capernaum? Bueno, nosotros sabemos que han sucedido 2 milagros: el agua convertida en vino y ahora la sanación del hijo del oficial, ¿ya? Pero hablan de tantas, no son pocas cosas, es de tantas. Ah, sí, yo creo que... No, está bien. Está bien. Me estaba adelantando. Y añadió, versículo 24: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Qué querían ver ellos en Nazaret? Querían ver señales. Las señales que tenía Capernaum, allá, wow, tremenda fama, pero acá
lo apuntaban, pero tú eres el hijo del carpintero. ¿Cómo puede salir algo? ¿Cómo puede ser un profeta, un hijo del carpintero? ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede haber sanidad del hijo del carpintero? Entonces, 25, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No era nada del pueblo, mandó a otra viuda, ¿ya? Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. No, es que ellos querían Dios para ellos, no. La sanidad es para ellos, los milagros para ellos, no para los demás. Ellos eran los que guardaban la ley, ellos los que tenían la circuncisión, ellos eran el pueblo del pacto, ¿no es cierto? Entonces, nunca entendieron que Dios quería alcanzar todas las naciones. En Jonás no entendieron por qué fue Jonás a Nínive. No entendieron por qué Dios salvó a Nínive a través de la predicación de Jonás. Aún Jonás, es increíble Jonás, aún Jonás quería ver el juicio de Dios sobre Nínive. Por eso les costaba a ellos. Ellos eran únicos, ellos eran especiales, se sentían muy especiales, únicos, lo único que tenían al Dios verdadero, pero no para compartirlos con los demás. 29. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a ver una de la ayuda aquí. La sinagoga tuvo origen cuando los judíos estaban en el exilio. Podemos hablar en el exilio tanto como en Babilonia. Imposibilitados de asistir a los servicios del templo en Jerusalén, era tanto una institución religiosa como educacional. Un miembro visitante considerado digno de ello era invitado a leer la escritura y a comentarla. La lectura del 17 al 21, versículo 17 al 21, cuando Jesús lee de Isaías. La profecía de Isaías se refiere a la liberación de Israel de su exilio a Babilonia como el año del jubileo, pero su consumación final esperaba la llegada de la era mesiánica. Jesús reclama enfáticamente ser el Mesías prometido, y su ministerio así definido deviene ahora la realización de la esencia de la buena nueva del Evangelio del reino de Dios. Más tarde Lucas aclara que el Señor transfirió este mismo ministerio a los discípulos y por último a toda la iglesia. Del 21 al 22, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El asombro que suscita las palabras de Jesús están llenas de escepticismo, debido a quienes lo escuchaban conocían su origen terrenal. ¿Quién era José? El hijo de José, ¿no es este el hijo de José? Entonces ahí entraban las dudas de ellos. El 23, Jesús anticipa la exigencia de la gente para que realice en Nazaret los milagros que ha llevado a cabo en Capernaum. Sin embargo, sus señales no son para los escépticos. Sus señales no son para los escépticos, sino para los creyentes. Que bueno.
Algunos quieren ver para creer, pero solamente quieren vernos, ¿ah? Nada más que en ese sentido. Me está llegando el sol. Voy a correrme para acá, ahí sí. Algunos solamente quieren ver. Entonces, no son para los escépticos. Y conscientemente se niega a ofrecer señales que demuestren su condición de Mesías de forma compulsiva. Aquellos que están más cerca de la gente importante generalmente son los más renuentes a reconocer su grandeza. Aquí vemos entonces de Canaán, de estar después con el centurión, con el oficial del rey, pasa a Nazaret, pero en Nazaret él es rechazado, ¿no es cierto? Y de este rechazo en Nazaret, él después se va, esto aparece solamente en el libro, mire, la sanidad del hijo de un oficial del rey aparece en Juan capítulo 4 del 46 al 54. Jesús se va a Nazaret, y en Nazaret es rechazado y solamente aparece en el libro de Lucas capítulo 4 del 16 al 30. Y después de Nazaret, Jesús se fue a habitar ¿a dónde? A Capernaum, y eso solamente aparece en el libro de Mateos capítulo 4 versículo 13. Vamos ya a Mateo para ir terminando. Mateos capítulo 4 del 13 al 17. Dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Otro suceso que está marcando: Juan está ahora siendo preso. ¿Ya? Está preso Juan. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. Si nosotros vamos al mapa, yo voy al mapa, el mapa dice Palestina durante el tiempo de Jesucristo. Y Capernaum está ahí, pegadito, está justo a la orilla del mar de Galilea. ¿Ya? Ahí está Besaida también, Corazín está un poquito más arriba, pero Capernaum está justo en el mar de Galilea. Y después vamos a encontrar que Cristo se encuentra con sus apóstoles ahí en el mar de Galilea. Entonces, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Qué hermoso el texto. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Wow! Oiga, yo me estoy quedando fascinado con este orden que me da la plenitud, el orden detallado, y uno va entendiendo, ya. A veces uno lo lee o lee a Lucas, pero leerlo en orden le da una mayor claridad del movimiento, viendo el mapa, la ayuda, le da una mayor claridad. Y qué importante, no fue una casualidad, y que ahí viene lo otro, fue a Nazaret, leyó lo que Isaías había dicho, va ahora a la tierra de Zabulón y Neftalí, y de nuevo la profecía estaba escrita. No era una casualidad. Y en el sentido espiritual, o en el sentido de cómo estaba este lugar, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar,
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Ahora podemos hablar gentiles de qué? De personas que no tenían quizás el judaísmo, no sé, no eran judíos, eran judíos. Gentiles también podemos decir de gente quizás en la clase media o pobre. Podemos marcarle mucho énfasis en sí al término gentiles. A ver. Ahí vamos a ver la ayuda. Me dice, Capernaum estaba localizada a la orilla del mar de Galilea, sobre la frontera de dos antiguas tribus, Zabulón y Neftalí. El arribo de Jesús allí hizo que se cumpliera la profecía de Isaías, capítulo 8, versículo 23, capítulo 9, versículo 1, de que esas tribus norteñas que habían sufrido severamente serían liberadas de sus enemigos. Serían liberadas de su amigo. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Quizás no eran dignos. Aquí viene quizás lo mismo que la parte de la mujer samaritana. Cuando nosotros hablábamos y decíamos, ¿era digno, no era digno? ¿Se acuerdan? Se apagó esto. Ahí sí. Entonces, ahí nosotros también marcábamos esa situación, digno o no digno. Pero, ahí está. Pero, digno o no digno, el Señor ha hecho algo especial y algo maravilloso. Lo otro importante es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? ¿Y qué le decía Juan? Arrepentidos y da frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos. Qué hermosa, yo no sé. Esto que nos ha dado hoy día la lectura, estos tres textos, nos da un avance y véalo en el mapa, le va a gustar mucho cómo hemos avanzado. Y vemos a un Jesús especial, maravilloso, que nos encanta. El Señor le bendiga, gracias por seguir estudiando la palabra del Señor.